Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a grabar un encuentro, una sesión, una clase que la hemos titulado La crisis global actual, un camino posible. Primero vamos a plantearnos una serie de interrogantes que vamos a buscar responder, ¿cierto?, a lo largo de este encuentro. Primero, ¿por qué se producen las crisis en la economía capitalista? Esa es una primera cosa que vamos a buscar responder. ¿Tá? ¿Por qué se producen las crisis en lo que es la economía capitalista? Segundo, ¿cómo se puede contrarrestar estas crisis? Tercero, ¿cuáles son los fundamentos del crecimiento económico capitalista? Cuarto, ¿cuáles son los factores que convergen en la crisis global actual? ¿Y por qué el desarrollo económico capitalista es insustentable? Quinto, ¿qué mitos y dogmas construyeron la crisis? Sexto, ¿cuáles son las propuestas o alternativas de desarrollo para superar la crisis? Y por último, vamos a plantear postulados y principio valórico para una nueva economía. Partamos entonces, primero buscando responder la primera interrogante. ¿Por qué se producen las crisis? De acuerdo a Marx, las crisis en la economía capitalista se producen por la tendencia descendente de la tasa de ganancia, donde la tasa de ganancia, que vamos a mirar con la letra G, C va a ser el capital constante y B el capital variable, la podemos expresar como indica la ecuación 1. Tasa de ganancia igual plusvalía sobre capital total, o dicho de otra manera, plusvalía sobre capital total, que es capital constante, C, más B, que es el capital variable o el salario. Eso también se puede expresar en la ecuación, como la ecuación número 2, que es G, que es la tasa de ganancia, que es un porcentaje, igual a ganancia, que es la plusvalía, sobre capital total. Haciendo, ¿cierto?, una serie de artificios matemáticos, llegamos, también podemos expresar como en la ecuación de abajo, la última, donde G, que es la tasa de ganancia, va a ser igual a P' por 1 menos C o C. ¿Qué es P'? P' es la tasa de plusvalía y C o C es la composición orgánica del capital. ¿Qué es la tasa de plusvalía? Es una medida del grado de explotación a la fuerza de trabajo. Es decir, P' es igual al trabajo excedente sobre el trabajo socialmente necesario. Si, por ejemplo, tenemos una jornada de trabajo de 8 horas y 4 horas, en 4 horas el trabajador genera su salario y en las otras 4 horas se genera el trabajo excedente o plusvalía, sería 4 sobre 4. 4 horas de trabajo excedente sobre 4 horas de trabajo socialmente necesario nos da igual a 1, lo cual sería equivalente a decir, ¿cierto?, un 100% de explotación a la fuerza de trabajo. También esto se puede expresar, la tasa de plusvalía, como plusvalía, ¿cierto?, sobre capital variable, donde el capital variable es el salario. Bueno, la ecuación nos está mostrando, ¿cierto?, que la tasa de ganancia depende en forma directamente proporcional a la tasa de plusvalía. Es decir, cuanto mayor es el grado de explotación de la fuerza de trabajo, mayor es la tasa de ganancia. Y depende en forma inversa de la composición orgánica del capital. ¿Qué es la composición orgánica del capital? La composición orgánica del capital, COC, es igual al capital constante sobre el capital total, siendo capital total capital constante sobre capital variable. ¿Y qué nos muestra, nos dice Marx? Que a lo largo del tiempo la composición orgánica del capital crece. ¿Esto por qué es así? Porque cada vez se utiliza más maquinaria por unidad de trabajo, por razón de que cada vez el proceso de trabajo se hace más maquinaria intensiva, más capital constante intensivo, más sofisticado desde el punto de vista tecnológico. Es decir, las máquinas van reemplazando a lo que es la fuerza de trabajo. Y esa mayor tecnificación del proceso de trabajo lleva a una tendencia descendente de la tasa de ganancia, que de la única manera que se puede revertir es aumentando la tasa de plusvalía o el grado de explotación a la fuerza de trabajo. Vamos a pasar adelante a continuación
a responder la segunda interrogante. ¿Cómo se puede contrarrestar esta tendencia descendente a la tasa de ganancia? Marx nos va a decir que hay 7 factores a través de los cuales se puede contrarrestar esta tendencia descendente a la tasa de ganancia. Primero, a partir del abaratamiento de los elementos del capital constante, ¿tá? Siendo, ¿cierto?, el capital constante, el gasto en materias primas, materias brutas, en insumos, ¿cierto?, en insumos, en maquinarias, ¿cierto?, en lo que es, ¿cierto?, todo lo que se requiere independientemente del trabajo para producir. Disculpen, ¿cierto?, que me desconcentré un momento porque me entraba una llamada. Vuelvo a repetir. El abaratamiento del elemento de capital constante significa que el costo de los insumos es menor, que el costo de las materias primas es menor, que el costo de las materias brutas es menor, que el costo, ¿cierto?, del acero es menor, que el costo del aluminio es menor. Todos aquellos elementos que se utilizan en el proceso de trabajo, que el costo del petróleo, que es fundamental para la producción, también es menor. Con lo cual, ¿cierto?, al ser menor el costo de producción, mayor va a ser la tasa de ganancia. Un segundo factor por el cual se puede contrarrestar esta tendencia descendente es aumentando la intensidad de explotación. Es decir, que la jornada de trabajo pase de 8, por ejemplo, horas a 16 horas. Ahí aumentaría la intensidad de explotación, sería mayor la ganancia del empresario capitalista. O también se puede aumentar la intensidad de explotación a través de una reducción del trabajo socialmente necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, que si el trabajador generaba su salario en 4 horas, ahora lo genere en 1 hora, con lo cual las 7 horas restantes es trabajo excedente, no remunerado a la fuerza de trabajo, es decir, es plusvalía, es ganancia del empresario capitalista. Bueno, un tercer factor que permite contrarrestar esta tendencia descendente es reducir los salarios debajo de su valor, es decir, una reducción de los salarios y por lo tanto los costos de producción. Un cuarto factor que permite contrarrestar esta tendencia descendente es a través de lo que es una población excedente o sobrepoblación relativa, lo que Marx denomina ejército industrial de reserva. Al existir una mayor cantidad de trabajadores desocupados, menor va a ser el valor, ¿cierto?, el costo salarial. Un quinto factor que permite contrarrestar esta tendencia descendente es una débil organización sindical. Al ser débiles los sindicatos, ¿cierto?, o tener sindicatos patronales amarillos, eso va a permitir bajos costos salariales y por lo tanto mayor ganancia a los empresarios. De la misma manera, fuertes organizaciones patronales permiten, ¿cierto?, aumentar la tasa de ganancia. También por una acción del Estado en beneficio del capital o una acción del Estado en la formación de monopolios que beneficien a las grandes empresas multinacionales. Otro factor que permite contrarrestar esta tendencia descendente a la tasa de ganancia y por lo tanto llevar a un mayor grado de explotación a la fuerza de trabajo es el comercio exterior e el intercambio desigual. Un séptimo factor, ¿cierto?, la exportación de capital. ¿En qué consiste la exportación de capital? Que grandes empresas multinacionales tienen su casa matriz, por ejemplo, en Estados Unidos, e instalan filiales en la periferia. Puede ser en China, puede ser en Brasil, donde los costos salariales son menores y también las restricciones ambientales son menores, lo cual va a permitir una mayor tasa de ganancia a las empresas multinacionales. Muy bien, pasamos entonces a los dos tipos de crisis asociadas a la tendencia descendente a la tasa de ganancia. Un tipo de crisis es la crisis de realización, que se manifiesta en sobreproducción e insuficiencia de demanda. Un ejemplo de esta crisis de realización o de sobreproducción e insuficiencia de demanda es la crisis del año 1929. Un segundo tipo de crisis asociada a la tendencia descendente de la tasa de ganancia es la que se debe a lo que es la crisis de valorización, derivadas de una insuficiente producción de plusvalía, para garantizar así una adecuada rentabilidad, por ejemplo, por el aumento de los costos del capital constante y del capital variable. Un ejemplo de crisis de valorización fue la de 1973, lo que se conoció como la crisis del petróleo, que trajo consigo un aumento del precio del petróleo de más de un 600%, lo cual trajo una reducción, ¿cierto?, la tasa de ganancia por los aumentos de los costos de producción
¿cierto?, de las grandes empresas que utilizan como insumo fundamental lo que es el petróleo. Y también los mayores costos salariales llevaron a un descenso de la tasa de ganancia. La respuesta a la crisis de realización del año 29 se logró a través de las políticas de el welfare state o capitalismo del estado de bienestar. La respuesta a la crisis de valorización del año 1973 se logró, ¿cierto?, responder a esa crisis a través de las políticas neoliberales que padecemos hasta nuestros días. Continuemos. ¿Cuáles son los fundamentos del crecimiento económico capitalista? El crecimiento económico capitalista tiene dos fundamentos. El primero, ¿cierto?, es que se explica este crecimiento económico capitalista por la superexplotación a la fuerza de trabajo por medio de la extracción de plusvalía y la apropiación privada del capital tecnológico socialmente creado. Es decir, que se manifiesta también en la mayor composición orgánica del capital. Ese capital tecnológico socialmente creado es propiedad de unos pocos en la sociedad económica capitalista. Por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial, se van a apropiar de ese conocimiento y de esa tecnología y de la ganancia, de la rentabilidad que genera esa tecnología, unos pocos individuos como Elon Musk o otros, ¿cierto?, grandes empresarios, Bill Gates, etc. Un segundo factor que permite, ¿cierto?, el fuerte crecimiento económico capitalista es la superexplotación, pero no ahora de la fuerza de trabajo, sino que de los recursos naturales, renovables y agotables, es decir, la superexplotación de nuestros bienes comunes. La contrapartida de esto es la infravaloración de la biosfera. Las empresas multinacionales destruyen el medio ambiente y a eso le dan una valoración igual nula. Depende de nosotros, ¿cierto?, poder contrarrestar este ataque a la madre tierra que realizan las grandes empresas multinacionales. Consecuencia de estas dos superexplotación, tanto a la fuerza de trabajo como a la biosfera, surge una inequitativa distribución de la riqueza que surge del trabajo humano, ¿cierto?, y de la tierra. Bueno, todo esto ¿a qué nos lleva? A que el desarrollo económico capitalista es insustentable. Sobre esto nos hablan Christian Azar, Holberg y Lindgren, que son tres físicos, ¿cierto? Tres físicos de origen sueco. ¿Qué nos dicen estos tres físicos de origen sueco, de los cuales yo tuve el honor de conocer a Christian Azar? Bueno, que el desarrollo económico capitalista es insustentable porque las sustancias extraídas de la litósfera por la sociedad se acumulan sistemáticamente en la ecósfera o en la biosfera. ¿Qué sustancias se extraen de la litósfera? El carbón, el petróleo, el gas, los minerales, los metales, etcétera, que se acumulan sistemáticamente en nuestra biosfera por la quema de combustibles fósiles, es decir, de el carbón, petróleo y gas, que generan emisiones de dióxido de carbono, CO2 o dióxido de azufre, SO2. ¿Tá? Un segundo factor por el cual el desarrollo económico capitalista es insustentable es que las sustancias extraídas, producidas por la sociedad, se acumulan sistemáticamente en la biosfera, como por ejemplo el clorofluorcarbono, que destruye la capa de ozono, los gases radiactivos, el DDT que se utiliza para insecticidas, los basurales nucleares. Una tercera razón por la cual el desarrollo económico capitalista es insustentable es que las condiciones físicas para la producción y la diversidad de la biosfera son deterioradas sistemáticamente. Esto se refleja, ¿cierto?, en la deforestación, en la erosión, en la degradación de las tierras, con la desertificación como forma extrema, en la extinción de las especies animales y vegetales, en la explotación de suelos productivos para rutas y basurales, en la destrucción de fuentes de agua dulce. Y una cuarta razón por la cual el desarrollo económico capitalista es insustentable es que el uso de los recursos es ineficiente e inequitativo al cubrir las necesidades humanas. Y ahora vamos a ver a continuación cómo se refleja esto en términos de distribución del ingreso, ¿cierto? Y en términos, ¿cierto?, de distribución de los servicios que nos entrega la madre tierra, de los servicios del medio ambiente que nos entrega, ¿cierto?, nuestra biosfera.
Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Ahí tenemos una distribución del PIB mundial. ¿Y qué podemos ver nosotros en este gráfico o diapositiva o dibujos? Tenemos dos copas. Una, ¿cierto? Una primera copa, ¿cierto? La que está en la mano izquierda, nos muestra que en el año 1992 el 20% más rico de la población se apropiaba del 82,7% del PBI mundial, es decir, de la producción mundial, del ingreso mundial, 82,7%. Y el resto de la población se apropiaba del resto. Por ejemplo, el 20% más pobre se apropiaba del 1,4% del PBI mundial. Si vemos nosotros cuál es la diferencia entre el 20% más rico y el 20% más pobre, vamos a ver, ¿cierto?, que es de 59 es a 1, lo cual se obtiene tomando 82,7 y dividiéndolo por 1,4. Bueno, pero ¿qué ocurre en el año 2019, que es la otra copa? El 20% más rico se pasa a apropiar del 87% del PBI, es decir, pasa del 82,7 al 87% más, al 87% del PBI o del ingreso mundial, ¿cierto? Creció su participación y el resto, el 13% restante, es para el 80% de la población. Fíjense ustedes que el 80% de la población se dio ingresos, ¿cierto?, al 20% más rico. El 20% más pobre se apropiaba del 1,4% en el año 92 y en el 2019 del 0,7%. El otro 20% se apropiaba del 1,9% y en el año 2019 del 1,3%. El otro 20% se apropiaba del 2,3% y en el año 2019 del 2%. El otro 20% se apropiaba del 11,7% y el año 2019 del 9%. Es decir, el 80% de la población cede ingresos a el 20% más rico de la población. Continuemos. Pero veamos qué ha pasado con la población y el PBI desde el año 1800 al año 2019. Vamos a tomar dos variables, población, como ya mencioné, y PBI. Y vamos a tomar como año base el año 1800. Por lo tanto, al ser el año base, a eso le vamos a poner un valor igual a 1. Bueno, ¿qué ocurrió con la población del año 1800 al año 2019? Veamos. En el año 1992, la población mundial es 5,4 veces mayor que en el año 1800. En el año 2001, la población mundial es 6,1 veces mayor que en el año 1800. En el 2011, la población es 7 veces mayor que en el año 1800 y en el año 2019 la población es 7,8 veces mayor que en el año 1800. En el año 2025 es más de 8 veces mayor, ¿cierto?, que en el año 1800. ¿Qué es lo que podemos ver? Que la población crece, ¿cierto?, continuamente a lo largo del tiempo. La población del año 92 fue de 5.400 millones, en el año 1800 fue aproximadamente 1.000 millones de seres humanos, en el 2001 6.100 millones de seres humanos, en el año 2011 7.000 millones de seres humanos y en el año 2019 7.800 millones de seres humanos. Bueno, ¿qué pasó con el PBI? El PBI creció mucho más que la población. Fíjense ustedes, en el año 92, el Producto Bruto Interno, la producción e ingreso mundial, es 43,2 veces mayor que en el año 1800. En el año 2001 es 56,9 veces mayor que en el año 1800. En el año 2011, 78,5 veces mayor que en el año 1800. Y en el año 2019, más de 100 veces mayor que en el año 1800. Es decir, la producción, el PBI, crece más rápidamente que la población. Bueno, tanto la población como el PBI, en particular el Producto Bruto Interno, generan, ¿cierto?, un alto grado de entropía en nuestro medio ambiente. La entropía, ¿cierto? La entropía es la degradación continua, permanente e irreversible de la energía y la materia. ¿Tá?
la materia y energía se va degradando en forma permanente e irreversible. Diría el poeta, ¿cierto? El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Como el PBI, como la producción crece más rápidamente que la población, crece por consiguiente el PBI per cápita, la producción por habitante, el ingreso por habitante. ¿Tá? En el año 92, el ingreso por habitante o producción por habitante es 8 veces superior al del 1800. En el año 2001 es 9,32 veces superior al del año 1800. En el 2011 es de 11,21 veces superior que el del año 1800. Y el PBI per cápita, el PBI por habitante del año 2019, es casi 13 veces superior al del año 1800. Bueno, pero veamos cómo se distribuye este ingreso. Ya vimos por medio de las copas que hay una desigual distribución del ingreso. ¿Mm? Bueno, en el año 1820, el 20% más rico ganaba 3 veces más que el 20% más pobre. En el año 1870, el 20% más rico ganaba 7 veces más que el 20% más pobre. En el año 1913, el 20% más rico ganaba 11 veces más que el 20% más pobre. Y así continuamos hasta el año 1990, donde el 20% más rico ganaba 59 veces más que el 20% más pobre. En el año 2000, el 20% más rico ganaba 80 veces más que el 20% más pobre. Y en el año 2019, el 20% más rico ganaba 124 veces más que el 20% más pobre. Es decir, a lo largo del tiempo, la desigualdad en la distribución del ingreso es cada vez mayor. Y fíjense ustedes que hay un 60% de la población, a nivel de lo que vimos en la copa, ¿cierto?, que vive en la extrema pobreza. Continuemos. Bueno, esta diapositiva nos está mostrando cómo la producción humana, la producción de bienes y servicios depende de la energía fósil. Fíjense ustedes que en el año 1860, para generar $1 de PBI, se requería un 30% de energía no renovable, es decir, de energía fósil. Sin embargo, en el año 2000 ya se requiere para generar el Producto Bruto Interno de la energía total. De energía total se requiere de un 80%, ¿cierto?, de energía fósil para generar ese Producto Bruto Interno. ¿Mm? Es decir, la matriz energética de la economía capitalista es la energía fósil. ¿Y qué es la energía fósil? Carbón, petróleo y gas. Y eso nos explica a nosotros, ¿cierto?, las guerras que hoy día tenemos en Medio Oriente. La guerra primero con Irak, la guerra después con Libia, la guerra después con, ¿cierto?, Siria, y ahora, ¿cierto?, la guerra que estamos padeciendo en Medio Oriente con Irán, que está en la mira de los Estados Unidos. Bueno, esta dependencia de la matriz energética capitalista de la energía fósil tiene un efecto, que son las emisiones de dióxido de carbono. Y vamos a ver las desigualdades que existen de la población en las emisiones de dióxido de carbono. El 60% de la población más pobre emite dióxido de carbono por estar viva. El resto de la población, o el 10% más rico, emite dióxido de carbono por sus estrafalarios, por sus delirantes, por su hiperconsumismo. Veamos ahora entonces en la siguiente diapositiva eso. Las desigualdades de la población en emisiones de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros? Aquí en esta diapositiva, que el 10% más rico de la población es responsable del 51% de las emisiones de dióxido de carbono. El 40% central de la distribución de ingresos es responsable del 40% de las emisiones de dióxido de carbono, ¿cierto? Y el 50% más pobre de la población es responsable del 9% de las emisiones de dióxido de carbono. Es decir, el principal responsable del cambio climático es
el 10% más rico de la población que emite dióxido de carbono en un 51% del total. Pero detengámonos, ¿cierto?, en ese 10% más rico. ¿Y qué vamos a ver? Que el 1% más rico de la población emite el 20% de las emisiones de dióxido de carbono. Y el 1 por mil, o 0,1% más rico de la población, emite el 9% de las emisiones de dióxido de carbono. Es decir, el 1 por mil o 0,1% más rico de la población, sus emisiones de dióxido de carbono son equivalentes a lo que emite el 50% de la población. Estos son entonces los responsables, ¿cierto? Este 0,1% son los responsables de los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Del cambio climático y de esta insustentabilidad del desarrollo económico capitalista. Es decir, la codicia de unos pocos está conduciendo a la ruina de la sociedad entera y también de nuestra biosfera. Bueno, pasemos a continuación, ¿cierto?, a definir dos conceptos. Un concepto es el concepto de huella ecológica, ¿cierto? Y otro concepto es el de biocapacidad. La huella ecológica de una población es el territorio ecológicamente productivo en términos de cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos necesario para reproducir los recursos utilizados y asimilar los residuos producidos por esa población. Dicho de otra forma o de otra manera, la huella ecológica es la demanda de la especie humana sobre la naturaleza en relación a la capacidad de la biosfera para producir y reproducir los recursos utilizados y asimilar los residuos de la especie humana. Esa es la huella ecológica, la demanda. Bueno, pero ¿qué es la biocapacidad que está relacionada con la oferta? La biocapacidad o capacidad biológica de nuestro planeta Tierra. Bueno, la biocapacidad refleja la capacidad de los ecosistemas para regenerarse, indicando el límite del planeta para producir recursos de manera sostenible. Representa la productividad de sus activos ecológicos en términos de cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos. Bueno, ¿y qué podemos ver nosotros? Y para eso vamos a ir, ¿cierto?, a la diapositiva número 14, que nos muestra, ¿cierto?, lo que es cómo ha crecido la huella ecológica desde el año 1960 hasta el año 2022. Bueno, en el eje de abscisa o línea horizontal tenemos los años que van desde el año 1960 hasta el año 2022. En el eje vertical u ordenada tenemos el número de planetas. Tenemos un solo planeta, ¿cierto? Que ese va a ser el valor igual a 1. ¿Y qué es lo que podemos ver? Podemos ver en el dibujo, en el gráfico, dos colores. Uno color verde y el otro color rojo. En el gráfico color verde, que es de la primera parte, vemos que, ¿cierto? En ese gráfico de color verde tenemos que hay un superávit ecológico de nuestra biosfera. Es decir, desde el año 1960 hasta el año 1971, nuestra biosfera tuvo un superávit ecológico. ¿Qué significa esto? Que la capacidad biológica de nuestro planeta Tierra era mayor que la huella ecológica. Pero a partir del año 71, la huella ecológica es mayor que la capacidad biológica de nuestro planeta Tierra. Y es así como en el año 2022 alcanzamos una huella ecológica igual a 1,7 planetas Tierras. Fíjense ustedes que desde el año 1960 hasta el año 70, la huella ecológica era menor que la biocapacidad. En el año 1971, la huella ecológica y la biocapacidad son iguales, pero a partir del año 71 tenemos que la huella ecológica supera, ¿cierto? Supera a la biocapacidad o capacidad biológica de nuestro planeta Tierra y alcanza la huella ecológica un valor igual
a 1,7 en el año 2022. ¿Esto qué significa? Que se requiere, ¿cierto? Que la biosfera requiere de 20,4 meses para reproducir y reciclar lo consumido en un año por la especie humana. Vuelvo a repetir, en el año 2022, la huella ecológica alcanzó el valor de 1,7, superior, ¿cierto?, a la biocapacidad de nuestro planeta, lo cual significa que la biosfera requeriría de 20,4 meses para reproducir y reciclar lo consumido en un año por la especie humana. Estos niveles de consumo y de producción son insustentables y es consecuencia, ¿cierto?, de los extravagantes niveles de consumo de ese 0,1% o 10% también de la población. Fíjense ustedes que si nosotros consumiéramos lo mismo que un norteamericano tipo, se requeriría, dice Kevin Watkins, hombre de Naciones Unidas de Desarrollo Humano, se requeriría la atmósfera de 9 planetas Tierra. Es decir, son insostenibles esos niveles de consumo y de producción, porque no hay 9 planetas Tierra, tenemos un solo planeta Tierra. Bueno, continuemos. Ahí están las explicaciones, ¿cierto? En las diapositivas anteriores están las explicaciones de lo que señalé anteriormente. Y aquí vamos a mostrar, ¿cierto?, la huella ecológica y la biocapacidad de lo que son Argentina, de lo que es Argentina y de lo que es Estados Unidos. Bueno, Argentina, ¿cierto?, tiene un superávit ecológico. En cambio, ¿cierto?, Estados Unidos tiene un déficit ecológico. Por eso, ¿cierto?, que tenemos nosotros que es de color verde lo que nosotros tenemos en la diapositiva de Argentina, es decir, la biocapacidad, ¿cierto?, de el territorio argentino es mayor que su huella ecológica. Es decir, nuestro territorio, la Argentina, podría albergar no solamente 48 millones de seres humanos, sino que podría albergar una población incluso 3 o 4 veces mayor, ¿tá?, por la riqueza de su territorio. En cambio, ¿cierto?, Estados Unidos, ¿cierto?, su huella ecológica supera su biocapacidad. Su huella ecológica es casi 3 veces su biocapacidad. Es decir, Estados Unidos requiere de un territorio 3 veces mayor que el que tiene actualmente para absorber todos los residuos, recursos y emisiones contaminantes que genera y también los recursos naturales, renovables y no renovables con los cuales vive su población. Bueno, ¿esto a qué nos lleva? Que Estados Unidos está en déficit o deuda ecológica, es decir, es un deudor ecológico, dado que su huella ecológica o demanda de recursos naturales y emisiones contaminantes supera a la capacidad biológica o biocapacidad de su territorio en más de 2 veces. China también se encuentra desde el año 1976, ¿cierto?, como un deudor ecológico. Diferente es el caso de Brasil, Argentina y Rusia, que tienen un superávit ecológico, o sea, son acreedores. Nosotros, Latinoamérica y el Caribe en su conjunto, somos acreedores ecológicos. ¿Por qué razón? Porque la capacidad biológica o biocapacidad de nuestro territorio es mayor a la huella ecológica. Por lo tanto, nosotros, los latinoamericanos, financiamos ecológicamente a aquellos países que se encuentran en déficit ecológico, que son deudores ecológicos, como son Estados Unidos, Europa Occidental, China, etcétera. Bueno, la mitad de la biocapacidad del planeta se concentra en 8 países. Entre esos 8 países tenemos a Argentina y a Brasil, siendo este último, es decir, Brasil, el que tiene mayor porcentaje mundial de biocapacidad. Otro país que es estratégico en términos políticos y que también tiene superávit ecológico es Venezuela, que tiene grandes reservas de petróleo. También Colombia tiene superávit ecológico,
Paraguay, Bolivia, etcétera, América Latina en su conjunto. Lo anterior entonces muestra que América Latina y el Caribe es estratégica desde el punto de vista de la geopolítica mundial. Primero lo fue para Europa a partir de 1492, es decir, el descubrimiento de América, y después para Estados Unidos en los siglos XX y XXI. Bueno, aquí en esta diapositiva, ¿cierto? Volvemos a reiterar lo que ya dijimos anteriormente. Las figuras que vimos anteriormente, ¿cierto? Muestran la huella ecológica y biocapacidad de Argentina y Estados Unidos, respectivamente. Argentina tiene, como decía anteriormente, tiene un superávit ecológico y Estados Unidos tiene un déficit ecológico. La huella ecológica de los estadounidenses supera la biocapacidad. Bueno, esto ya lo dijimos. Vayamos al último punto. ¿Cuál es el instrumento que dispone de Estados Unidos para ampliar su espacio vital, dada su elevada huella ecológica? Bueno, los instrumentos que dispone Estados Unidos para ampliar su espacio vital, dada su elevada huella ecológica, son dos. La guerra, que ya lo está utilizando, y la deuda externa, herramienta e instrumento que Estados Unidos piensa, ¿cierto? Donald Trump piensa y sus secuaces piensa, ¿cierto? La deuda, utilizarla como instrumento para que el país pague su deuda con territorio o también se puede decir con naturaleza, lo cual puede conducir, y es lo que busca Estados Unidos, a una balcanización de nuestro territorio. Esa es una de las funciones que viene a cumplir el actual presidente argentino, que lo dijo sin vergüenza. Dijo que venía a destruir al Estado argentino, ¿cierto? Respondiendo a ese mayor espacio vital que requiere su patrón llamado Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, vayamos entonces ahora a otro interrogante que planteamos responder al inicio de esta sesión. ¿Cuáles son los factores que convergen en la crisis global actual? Y para esto vamos a utilizar al señor Manfred Magnif. Bueno, los factores que convergen en la crisis global actual son cuatro, dice Magnif. El crecimiento exponencial del cambio climático, antrópicamente inducido, es decir, generado por la acción humana a través de la entropía de nuestro proceso económico, ¿cierto? Segundo, el fin de la energía barata, que explica, ¿cierto?, las guerras que hoy día tenemos en Medio Oriente y en el mundo. Tercero, la extensiva disminución de recursos fundamentales para el bienestar humano. Agua fresca, que Argentina tiene, recursos genéticos, que nuestra América Latina y el Caribe tiene, bosques, que nuestra América Latina y el Caribe tiene, pesquerías, tremendo Atlántico que tenemos, más la Antártica Argentina, vida silvestre, cosa que tenemos en Argentina y en América Latina y el Caribe, suelos, arrecifes de coral. Ya sabemos entonces por qué vienen, ¿cierto? Nuestros acreedores financieros. Nosotros, ¿cierto? América Latina y el Caribe somos acreedores ecológicos y se apropian de nuestro territorio nuestros acreedores financieros, que son justamente los que son deudores ecológicos. Y otro factor que converge en la crisis global actual es la gigantesca burbuja especulativa asociada a los fondos buitres, enemigos de la Argentina, que también vienen por nuestro territorio con las multinacionales. Esta burbuja gigantesca especulativa es 50 veces más grande que la economía real de intercambio de bienes y servicios. Esa economía real de intercambio de bienes y servicios es el Producto Bruto Interno Planetario. Es decir, el resto es todo humo o es todo dinero sin respaldo en producción. Bueno, ¿qué mitos y dogmas construyeron esta crisis, cierto, que hoy día padece la humanidad? Primero, el paradigma económico dominante, que más bien parece una pseudo religión, que impulsa el crecimiento económico a cualquier costo, estimulando la acumulación y codicia corporativa. ¿Qué otro mito? El mito que las necesidades humanas son múltiples e ilimitadas. ¿Qué otro mito? Bueno, que el uso incontrolado de los combustibles fósiles va a facilitar el crecimiento económico. Vemos nosotros, ¿cierto?, que los países que son ricos en combustibles fósiles justamente son invadidos por los países que son pobres desde el punto de vista ecológico. Llámense los países desarrollados, llámese Estados Unidos,
¿cierto?, que requiere el petróleo de Medio Oriente. Cuarto, otro mito, la promoción del consumismo como presunta ruta hacia la promoción del consumismo, perdón, repito, como presunta ruta hacia la felicidad. Quinto, la destrucción de las culturas tradicionales para imponer modelos económicos industriales con la pérdida de cosmovisiones, lenguajes y valores diferentes a de la cultura dominante. Sexto, el desprecio, ¿cierto?, por parte de esa codicia corporativa en las multinacionales, de los límites planetarios en relación a la disponibilidad de recursos, consumo, generación de desperdicios y capacidad de absorción. Bueno, ¿cuáles son las propuestas o alternativas de desarrollo que plantea el señor Manfred Magnif? Bueno, ejercer el derecho, los países, América Latina y el Caribe, de controlar los procesos económicos en beneficio propio. Eso es lo que hizo, cierto, la Argentina en el periodo que comprendió desde el año 46 al 55, que significó un importante crecimiento económico en la Argentina. Eso fue lo que ocurrió en el siglo XXI, en el periodo 2003-2015, ¿cierto? Controlamos los procesos económicos en beneficio propio. Hoy tenemos, ¿cierto?, que el proceso económico lo conduce el Fondo Monetario Internacional en la República Argentina. ¿Qué otra propuesta tenemos de Magnif? Ubicar la economía hacia planos, ubicar a la economía hacia planos locales y regionales, acercar el consumo al mercado. ¿Y cómo se hace esto? Con una mayor localización monetaria, de manera que los excedentes que genera nuestra economía, que genera nuestro país, que genera nuestra América, fluyan y permanezcan en su lugar de origen. ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad? Que nuestro excedente, ¿cierto? El excedente de la periferia, el excedente de la Argentina, es succionado hacia el centro. Como activos externos en el exterior, ¿cierto?, de la clase dominante argentina, tenemos que tienen en el exterior más de un Producto Bruto Interno, en la forma de fuga de capitales. En la forma de fuga de capitales hay más de un PBI argentino en el exterior. Si todo ese PBI que se fugó viniera al país, la Argentina tendría un Producto Bruto Interno seguramente el doble que el que tiene actualmente. Tercero, producir local y regionalmente todo lo que sea posible, acercar el consumo al mercado. Cuarto, reintroducir resguardo para las economías locales a través de tarifas y cuotas. Quinto, generar competencia local para evitar el surgimiento de monopolios. Sexto, impuestos ecológicos sobre la energía y polución. Es decir, poner impuestos ecológicos a ese 0,1%, ¿cierto?, que genera tantas emisiones de dióxido de carbono como el 50% de la población. Poner impuestos ecológicos, ¿cierto?, a aquellos que contaminan al medio ambiente. ¿tá? Poner impuestos ecológicos al capital especulativo, que genera un gran daño, ¿cierto?, a nuestra sociedad y en particular a la República Argentina. ¿Y cuáles son los postulados para una nueva economía? Señala Manfred Magnif. Primero, la economía está para servir a las personas y no las personas a la economía. Segundo, el desarrollo tiene que ver con las personas y no con los objetos, es decir, no con el PBI, no con los bienes y servicios. Tercero, el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo, y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. Cuarto, ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas o nuestra biosfera. Quinto, la economía es un sistema, la economía es un subsistema de un sistema mayor que es finito, que es la biosfera, que es nuestro planeta Tierra. Por lo tanto, el crecimiento ilimitado o permanente es imposible. Y por último, ¿cierto? Las necesidades humanas no son múltiples e ilimitadas. Las necesidades humanas son pocas, delimitadas, clasificables y las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Lo que cambian a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra historia, de nuestra cultura, son los medios para satisfacer las necesidades. Y esos medios para satisfacer las necesidades son
los bienes y los satisfactores. Por último, ¿cierto? El principio valórico fundamental que debe guiar nuestra conducta y nuestro accionar es que ningún interés económico, bajo ninguna circunstancia, puede ni debe estar por sobre la reverencia por la vida. Muchas gracias y terminamos, ¿cierto?, esta grabación.